Buenas tardes. De verdad es un honor para mí estar acá como ponente de la 14ª edición del Congreso del Futuro. Yo tuve la oportunidad de estar como oyente en la primera edición. Y cerrar el círculo para mí es algo muy especial, es un honor. Y yo de verdad quiero, antes que nada, darles las gracias al Senado, a los organizadores y al pueblo de Chile. Yo viví acá 4 años, por recibirme a mí, por recibirnos a 800.000 venezolanos y por darme la oportunidad de estar acá con ustedes compartiendo el conocimiento. Muchas gracias. Entonces, yo quiero hablar de cambio climático con sentido común. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Bueno, el cambio climático es un problema enorme, es de una magnitud global. Y uno no puede resolver bien un problema que uno no entiende bien. Y en cuanto al cambio climático, uno trata de abordarlo con las herramientas que uno tiene a disposición. Pero la magnitud de los números, de las unidades, de todo lo que está implicado, es enorme. No tiene nada que ver con lo que uno ve en el día a día. Y un ejemplo de eso, yo quiero empezar hablándoles de piedras, de rocas. Una roca de este porte, chiquitita. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto pesa? Ustedes me pueden decir 10 gramos, 50 gramos, y van a estar razonablemente aproximados. Si yo les digo ahora una roca de este porte, más o menos, como la que está ahí en pantalla, bueno, 50, 100 kilos, y entre 4 personas nos arremangamos y la levantamos. Pero si ahora yo les pregunto, ¿cuánto pesa una de estas rocas de Stonehenge? Ya se vuelve mucho más complicado el asunto. Uno empieza a dudar. Bueno, quizás 1.000, quizás 5.000. El margen de error se agranda. Y si yo les pregunto, ¿cuánto pesan las Torres del Paine? Pues ahí ya yo dejo de dar estimaciones porque no tengo la menor idea. Y si yo les pregunto, ¿cuánto pesa esta roca en el espacio sobre la que estamos parados? Pues no, la menor idea. Ya hay que irse a un especialista a que haga unos cálculos muy específicos. Entonces, el asunto no es solamente que la mente se nos pierde con estos números tan enormes, sino que las soluciones que sirven para la roca de este porte, que la levantamos entre 4 gallos, no va a servir para levantar una piedra de Stonehenge. La fuerza de todos los humanos que se pueden poner alrededor no funciona. Y si mandamos 10.000 personas, lo que van a hacer es obstruirse entre ellas. Entonces, las soluciones que nos sirven a la escala del día a día, no necesariamente nos sirven a la escala del problema que tenemos, que es un cambio climático, que es un problema mundial, porque todos contribuimos. Otra cosa que quiero hacer énfasis es cuánto bajaron nuestras emisiones de carbono durante la pandemia. Ustedes recuerdan que durante la pandemia, aquí en Santiago fue particularmente duro, yo no estaba, pero mi familia vive acá, me lo han contado, mis amigos viven acá, me lo contaron. Fue muy duro, dejamos de hacer tantas cosas, hicimos tantos sacrificios. ¿Por qué? Para obtener una reducción de 5 al 6%. Entonces, esto nos está dando una indicación de que por más que cambiemos nuestros comportamientos, por más que dejemos de hacer ciertas cosas, por más que nos castiguemos a nosotros mismos, en cierto modo, no vamos a resolver el problema del cambio climático, porque, de nuevo, las herramientas del día a día no necesariamente son suficientes para un problema tan grande, sea pesar las Torres del Paine o el cambio climático. Entonces, si hay algo que ustedes se lleven de esta charla, yo quiero que sea esto, que los problemas globales de una magnitud que abarca todo el mundo no pueden ser resueltos con soluciones personales, aunque todos nos volvamos veganos, aunque todos empecemos a usar la cleta, aunque todos dejemos de viajar, va a seguir habiendo calentamiento global, cambio climático. Esto no es un problema personal, no es un problema moral, de usted es una mala persona porque come carne. No, esto es un problema tecnológico y de políticas públicas. Y así lo debemos abordar. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la prensa, nos encontramos con gráficas como estas, que nos dicen que debemos que lavar ropa a mano. A ver, aquí ¿quién está dispuesto, honestamente, a lavar ropa a mano para salvar el planeta? No veo ni una mano, creo. Y es mentira. ¿Quién va a hacer eso? Por favor. La otra es usar la cleta, bueno, el auto eléctrico, dejar de tener hijos, tener menos hijos. O sea,
Mi mamá, yo no le permito que me pregunte cuándo voy a tener hijos, cuántos hijos voy a tener. ¿Le voy a permitir a un gallo el periódico el domingo? No. Y lo peor es que yo, como científico de datos, cuando me voy a la data dura, que es lo que me está diciendo, es que en un país como Alemania, que tiene un invierno muy frío, el 83% de la energía eléctrica que usan se va solamente en calentar la casa y en calentar el agua. Esto no lo podemos bajar, es un límite del cuerpo humano. Si usted vive en un sitio con un invierno muy duro, usted tiene que usar calefacción o se muere de frío. Es así de fácil. Entonces, por más que nos volvamos veganos, que hagamos todo lo que digamos, lo que decía el diagrama anterior, que es lo que dice la ciencia, que en realidad es una ideología, no la ciencia, sino lo que dice el diagrama. ¿Por qué? Porque no nos estamos guiando por la evidencia. El uso energético de la calefacción es tal que si alguien que vive en un sitio como este viaja a un sitio tropical donde no necesita usar calefacción y apaga la calefacción en su casa, las emisiones de carbono serían mucho menores si se va por todo el invierno. ¿Cuándo fue la última vez que alguien les dijo a ustedes tienen que viajar al trópico, los alemanes tienen que viajar, no sé, a Marbella, al sur de España, para salvar el planeta? No, porque es una ideología que te dice, eres una mala persona porque comes carne, eres una mala persona porque tienes auto, eres una mala persona porque te gusta viajar. No está basado en la data, está basado en una ideología anticrecimiento. Cuando alguien vive en un lugar como este, va a gastar energía, haga lo que haga, simplemente en mantenerse vivo. Un ejemplo muy irónico de esto es que Alemania tiene una reputación de ser un país verde, muy ambientalista, y metieron presa a la pobre Greta 2 veces porque estaba protestando por una mina de carbón que destruyó una villa medieval. Destruyeron la villa por completo para sacar carbón. ¿Por qué? Porque Alemania apagó todas sus plantas nucleares. Y como resultado, por el ambiente, porque es lo que dice la ciencia, que no es lo que dice, pero lo hicieron y como resultado, en un buen día, Alemania tiene emisiones de carbono 8 veces más altas que la de Francia, que sigue usando energía nuclear, y eso es totalmente innecesario. Y los activistas alemanes, ¿qué es lo que hacen? Los activistas alemanes se van al aeropuerto y se pegan a la rampa del aeropuerto para protestar contra los vuelos turísticos. Pero yo no he visto a ninguno de estos irse a protestar el cierre de las centrales nucleares. Entonces, de nuevo, si vamos a resolver el problema del calentamiento global, lo tenemos que resolver con la data, con la evidencia, enfocándonos en lo que de verdad importa y no enfocándonos en decirle al vecino qué es lo que debe y lo que no debe hacer. Esto tiene unas consecuencias enormes. Por ejemplo, las emisiones derivadas de cerrar estas plantas nucleares en Alemania son las mismas emisiones, bueno, y esto es una data vieja de hace 3 años, estos cálculos los hice yo, es parte de mi investigación personal, y encontré que poniéndolos en contexto, son las mismas emisiones de 37 países africanos. Son más de 500 millones de personas simplemente porque ellos le tienen miedo a la energía nuclear. Por favor, si estamos en una emergencia climática, que de verdad lo estamos, no podemos tener estas actitudes. Cuando uno lo pone en el contexto de las emisiones de aviación, las emisiones, de nuevo, hace 3 años, ahora son mucho más, porque cerraron 6 plantas nucleares desde que yo hice estos cálculos. Las emisiones que emite Alemania por cerrar estas plantas nucleares, porque usan más carbón, son mayores que prácticamente las emisiones de aviación de cualquier país europeo. Imagínense eso. Todos los aviones que entran y salen de Suiza, de Suecia, de España, de Corea, de Canadá, son menos que las que gastan los alemanes simplemente por tenerle un terror irracional a la energía nuclear. Otra manera que yo uso para poner en contexto lo que está pasando es Taylor Swift. El año pasado, ¿quién escuchó que a la galla la están criticando por el uso excesivo del jet? Manos arriba, por favor. ¿Quién escuchó? Ajá, más de la mitad de la audiencia me parece que escuchó eso, ¿verdad? Y es verdad, el chileno promedio genera alrededor de 4.500 kilos de carbón al año. El jet de Taylor Swift genera
8 millones de kilos, 8.000 toneladas al año de carbón. Así que yo esto lo decidí llamar un Swiftie. Un Swiftie son 8.000 toneladas de carbón. Y eso suena como mucho, ¿verdad? Pero cuando yo comparo con lo que hizo Alemania, con las últimas 3 plantas nucleares que cerraron, no con todas, resulta que es entre 3.000 y 4.000 Swifties. ¿Sale el video? Entonces, este es el equivalente de... Oh, no salió la animación. Bueno, tenía una animación donde salían 4.000 Taylor Swifts. Entonces, este es el... ¿No sale la animación? Bueno, no sale la animación. Entonces, ustedes vieron 4.000 veces más artículos, 4.000 veces más memes, criticando al gobierno alemán por una decisión irracional. No, ¿verdad? Entonces, es peligroso que nosotros no entendemos bien el problema del calentamiento global y le estamos pidiendo a una galla que la pega es cantar. Ella no es política electa, ella no es embajadora de la ONU, ella no es presidenta ni primer ministro. Le estamos pidiendo más responsabilidad y somos más exigentes con ella que con el gobierno del país más rico y poderoso de Europa. Reflexionen eso. Le estamos pidiendo más a la diva del pop que a la doctora, porque ella es doctora Angela Merkel. Entonces, ¿cómo el resultado de estas políticas energéticas es lo que ella hizo? Yo decidí crear una unidad nueva. Un Merkel que es igual a 4.000 Swifties, 4 kilos Swifties. Porque las decisiones de la señora Merkel han generado esta cantidad, bueno, mucho más que esta, pero estas son las últimas 3 plantas nucleares. Entonces, esto nos permite poner en contexto lo que de verdad tenemos que hacer, los problemas reales. El problema real no es que la gente coma carne o que deje de comer carne. Yo sé que esto estresa mucho y hay mucha gente que para relajarse se fuma un caño, ¿verdad? Entonces yo les puedo decir también que no se lo pueden fumar. ¿Por qué? En realidad sí, pero según esta ideología de que tenemos que dejar de hacer cosas, tenemos que dejar de hacer lo que nos resulta agradable, yo hice los cálculos también y resulta que en Estados Unidos la manera en cómo se hace esto es hidropónica, por regulaciones legales tiene que hacerse en cierta manera y las emisiones de carbono generadas por esto son mayores que las emisiones de carbono de comerse un pollo, de comerse un cordero. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que ustedes escucharon a alguien dejen de fumar marihuana para salvar el planeta? Nunca, porque de nuevo es una ideología, no es ciencia. Y yo cuando he empezado a hacer estos cálculos me he dado cuenta que esto nos lleva a una situación en que nadie puede hacer absolutamente nada, tenemos que encerrarnos en las casas a llorar, a ser miserables porque nos vamos a morir por el calentamiento global. Y no es mi posición, ni como experto, ni como activista, el decirle a todos ustedes lo que deben o no deben hacer. Cada quien debe vivir su vida como le plazca. Y mi posición como experto es sentarme con los gobiernos a ejecutar políticas públicas que de verdad ayuden a reducir las emisiones en los lugares, en los sectores que de verdad se puede hacer un impacto grande y dejándolos a ustedes vivir las vidas como mejor les plazca. A nadie le gusta que le digan cómo debe vivir. Entonces, esto significa que, si bien no nos gusta que nos digan cómo debemos vivir, sí hay tecnologías que tienen mala fama, por así decirlo, que tenemos que usar, como los transgénicos o la energía atómica. Si Europa empieza a usar transgénicos, baja sus emisiones 24 millones de toneladas, casi un Merkel al año. Y yo tengo mucha esperanza porque hay soluciones como el abrillantamiento de las nubes, que es que un barco va a alta mar y toma el agua del mar y la rocía en un spray y eso causa que las nubes se pongan ligeramente más blancas, rebota la luz un poco más y eso puede bajar la temperatura. Donde yo vivo, en California, se nos está quemando el estado, pero querían hacer una prueba de esto y la prohibieron porque era muy peligroso. ¿Le tienen miedo al agua con sal? ¡Por favor! ¿Estamos en una emergencia o no estamos en una emergencia? Si estamos en una emergencia, no podemos tener estas actitudes. Tenemos que estar abiertos a experimentar, a conocer más. Y ya yo no tengo mucha esperanza por California. Vivo allá
es un sitio al que amo, pero yo tengo más esperanza por un sitio como Chile, porque yo estoy acá en un evento que tiene 14 años, que ha durado 3 presidentes y 4 administraciones, y aquí sigue, más grande que nunca, mejor que nunca. Me invitaron acá a compartir mi conocimiento con ustedes. El gobierno chileno, la sociedad chilena, valora el conocimiento, valora el diálogo, y eso a mí me da mucha esperanza. Otra cosa que podemos hacer es fertilización del océano, pero ya se nos acaba el tiempo, que es básicamente reemplazar al 90% de las ballenas que hemos matado. Hay soluciones que se pueden ejecutar. Y Chile, esta maravillosa, larga y angosta franja de tierra en la que nos encontramos, tiene el gobierno, tiene el capital humano, tiene la infraestructura para hacer lo que los europeos y los americanos, los norteamericanos, están demasiado asustados de hacer. Así que yo aquí les quiero decir que ustedes ya empezaron este camino, lo pueden completar si ustedes tienen la voluntad social y política de hacer lo que los demás tienen miedo de hacer. Muchas gracias. Hay esperanza.